Bienvenidos a Misterio TV, el canal donde exploramos los enigmas que se esconden a plena vista. ¿Qué tienen en común la agencia de inteligencia más poderosa del mundo, un grupo de espías con poderes psíquicos y el artefacto más sagrado y temido de la historia bíblica? La respuesta parece sacada de una película. Documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos revelan que en plena Guerra Fría, la CIA se embarcó en una de las búsquedas más extrañas de la historia. Intentaron localizar el Arca de la Alianza. Hoy no hablaremos de arqueólogos con látigos, sino de espías que usaban su mente como un mapa. Acompáñenos a desclasificar la increíble historia de cómo la CIA buscó el arma de Dios. Para entender por qué la CIA estaría interesada en una reliquia bíblica, primero debemos recordar qué es el Arca de la Alianza. No es solo un cofre de madera de acacia recubierto de oro. Para nada. Según los textos bíblicos, era un objeto de un poder inimaginable. En su interior guardaba las tablas de los 10 mandamientos, pero su función iba mucho más allá. Se describe como un dispositivo de comunicación directa con Dios, pero también como un arma aterradora. Un arma capaz de derribar las murallas de Jericó con su sola presencia, de lanzar rayos y plagas y de matar instantáneamente a cualquiera que la tocara sin el debido respeto o preparación. Para una agencia de inteligencia en el siglo XX, encontrar un objeto con esas capacidades no era un asunto religioso, era un asunto de seguridad nacional. Exacto. Buscaban la máxima ventaja tecnológica. Y en su lógica de la Guerra Fría, ¿qué mayor ventaja que un arma divina? Y para encontrarla, recurrieron a un método igualmente extraordinario. Hablemos del proyecto Stargate. ¿Qué fue exactamente? Stargate fue el nombre en clave de un programa secreto del gobierno de Estados Unidos que funcionó desde los años 70 hasta 1995. Su objetivo era investigar, entrenar y utilizar las capacidades psíquicas, principalmente la visión remota, con fines de espionaje. ¿Espías psíquicos? Sí. La visión remota es un protocolo estandarizado en el que un visualizador, en un estado de concentración, intenta percibir y describir un lugar, persona u objeto distante, del que no tiene ningún conocimiento previo, solo con el poder de su mente. La CIA y la DIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa, invirtieron millones en este programa, liderado por físicos de prestigio como Hal Puthoff y Russell Targ en el Instituto de Investigación de Stanford. Y en agosto del año 2000, la CIA desclasificó un documento que reveló una de las misiones más peculiares de este proyecto. Así es, el documento, fechado el 5 de diciembre de 1988, pertenece a un subproyecto llamado Sunstreak. Detalla una sesión en la que a un psíquico, identificado solo como visualizador 032, se le dio una tarea: localizar el Arca de la Alianza. ¿Y qué fue lo que este psíquico vio? Su descripción es escalofriante y llena de detalles. Afirmó haber localizado el arca en un lugar subterráneo en algún punto de Oriente Medio, posiblemente cerca de Jerusalén o en Egipto. Describió un ambiente en penumbra, con paredes de piedra talladas con símbolos antiguos. Pero lo más impactante no fue el lugar, sino lo que lo rodeaba. Correcto. El visualizador afirmó que el arca emanaba una energía intensa, casi abrumadora, y que no estaba sola. Dijo que estaba siendo custodiada por seres no humanos o entidades guardianas. No los describió físicamente, pero sí su función: proteger la reliquia a cualquier costa. Es increíble que una agencia como la CIA estuviera invirtiendo recursos en esto. Pero ¿dónde se encuentra el Arca de la Alianza actualmente? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta sigue siendo un misterio. Como mencionamos antes, la teoría más difundida es la de Etiopía. La Iglesia Ortodoxa Etíope afirma tenerla en Aksum, custodiada por un monje que no sale del recinto hasta su muerte. Sin embargo, nadie fuera de este selecto guardián puede verificar su autenticidad. Otras teorías la sitúan escondida bajo el monte del templo en Jerusalén, en cuevas secretas que nunca han sido descubiertas. También hay leyendas que hablan de su posible traslado a lugares tan diversos como Irlanda o incluso Sudáfrica. La verdad es que a pesar de innumerables búsquedas y especulaciones, su paradero sigue siendo desconocido para el mundo. Y si, hipotéticamente, alguien encontrara el Arca de la Alianza, ¿qué pasaría?
las implicaciones serían enormes, tanto a nivel religioso como político y quizás incluso científico. Para las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam, sería un hallazgo de proporciones bíblicas, confirmando la historicidad de relatos clave y fortaleciendo la fe de millones de personas. Políticamente, el control o incluso la simple posesión del arca podría generar tensiones y conflictos internacionales, especialmente si se encontrara en una zona sensible como Jerusalén. Científicamente, el arca podría contener materiales o haber sido construida con una tecnología desconocida para nosotros, lo que revolucionaría nuestro entendimiento del pasado. Además, si las descripciones bíblicas sobre su poder son ciertas, su mera presencia podría tener efectos inexplicables. Hablaste de su poder. ¿Qué dice exactamente la Biblia sobre el Arca de la Alianza? La Biblia describe al arca con gran detalle en el libro del Éxodo. Se construyó por orden de Dios para contener las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y un recipiente con el maná. Se la describe como el trono invisible de Dios en la tierra, un símbolo de su presencia y su pacto con el pueblo de Israel. Acompañó a los israelitas en sus viajes por el desierto y en sus batallas, demostrando ser una fuerza poderosa. Su presencia era fundamental en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Salomón, siendo el objeto más sagrado del judaísmo. Los relatos bíblicos también advierten sobre el peligro de acercarse al arca sin la debida santificación, como le ocurrió a Usa, quien murió instantáneamente por tocarla. Ese es un punto crucial. ¿Qué pasa si alguien toca el Arca de la Alianza sin estar autorizado o preparado? Según la Biblia, el contacto inapropiado con el arca tiene consecuencias fatales e inmediatas. El caso de Usa, narrado en el segundo libro de Samuel, es el ejemplo más conocido. Usa extendió su mano para sostener el arca cuando los bueyes que la transportaban tropezaron, y Dios lo hirió allí mismo, muriendo al instante por su osadía. Esto subraya la extrema santidad y el poder peligroso que se atribuía al arca. Las leyes levíticas establecían estrictas normas sobre quiénes podían acercarse a ella y cómo debían hacerlo. Generalmente solo los sacerdotes levitas designados y con rituales de purificación específicos. La idea de tocar el arca sin la debida preparación era impensable y acarreaba la muerte. Es increíble que una agencia como la CIA estuviera invirtiendo recursos en esto. Pero ¿dónde se encuentra el Arca de la Alianza actualmente? Las teorías son muchas. Demostrar hasta qué punto estaban dispuestos a explorar cualquier vía, por heterodoxa que fuera, para obtener una ventaja sobre la Unión Soviética, que también tenía sus propios programas de investigación psíquica. El programa Stargate se cerró oficialmente en 1995 por una supuesta falta de evidencia de su utilidad. Pero muchos de sus participantes, como el famoso vidente Joe McMoneagle, insisten en que tuvieron un éxito considerable. Entonces, si la CIA tenía esta pista, ¿dónde podría estar el arca hoy en día? Las teorías son muchas. Son varias y fascinantes. La más aceptada y conocida es la de Etiopía. La Iglesia Ortodoxa Etíope afirma custodiar el Arca de la Alianza en una pequeña capilla en la ciudad de Aksum. La leyenda cuenta que Menelik I, el hijo del rey Salomón y la reina de Saba, se la llevó de Jerusalén a su país. Solo un monje, el guardián del arca, puede verla y no puede abandonar el recinto hasta su muerte. Otra teoría la sitúa justo donde se perdió, en Jerusalén. Sí, muchos creen que los sacerdotes levitas, previendo la invasión babilónica, escondieron el arca en un sistema de túneles secretos excavados bajo el monte del templo, donde sigue hasta el día de hoy, esperando ser redescubierta. Y esto nos lleva a una de las historias más curiosas y controvertidas sobre este tema. La del arqueólogo aficionado Ron Wyatt. Es una historia increíble. Wyatt afirmó en los años 80 haber encontrado no solo el arca, sino haberla encontrado en una cueva subterránea situada directamente debajo del lugar donde, según la tradición, fue crucificado Jesús, en Golgota. ¿Y cuál es el detalle más asombroso de su historia? Wyatt aseguró que al examinar el lugar, descubrió una grieta en la roca justo encima de la cueva. Su teoría era que, cuando Jesús murió en la cruz, su sangre goteó a través de esa grieta y cayó directamente sobre el propiciatorio, la tapa del Arca de la Alianza,
cumpliendo así simbólicamente el antiguo pacto con un nuevo sacrificio. Es una historia que, aunque no tiene respaldo arqueológico oficial, conecta todos los puntos de la teología de una forma espectacular. Una historia increíble, donde la agencia de espionaje más racional del mundo se sumergió en las aguas de lo paranormal, buscando un poder que trasciende la tecnología. La pregunta final sigue en el aire. ¿Fue el proyecto Stargate simplemente un delirio de la Guerra Fría? ¿O llegaron a atisbar una verdad tan poderosa que tuvo que ser ocultada para siempre? El arca sigue perdida. Y con ella, el secreto de lo que los psíquicos de la CIA realmente vieron. Gracias por acompañarnos, buscadores de lo inexplicable. No olviden suscribirse. Nos vemos en otro misterio.